Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, acaba otro mes, en este caso el mes de marzo, y volvemos a hacer el repaso mensual que ya es costumbre en el canal, si nos lleváis siguiendo ya un tiempito. Y bueno, llevamos ya tiempo diciendo que parece ser que este de 2025 ya cada vez internacionalmente en la situación geopolítica está siendo una situación cada vez más y más delicada, y esto se ve no solo por ciertas contradicciones de clase que se pueden dar, sino incluso por las contradicciones que se están dando en el plano internacional y en el plano interburgués, es decir, entre la propia burguesía. Las contradicciones que se están dando, los choques que se están dando, están siendo, no voy a decir todavía mortales, pero bueno, para algunos, para algún tipo, una clase burguesa dentro de otra, sí que puede ser que sea mortal. Entonces, bueno, hay que seguir esto muy de cerca y, bueno, este es nuestro humilde intento, en este caso de Oyer y mío, porque estas contradicciones interimperialistas también pueden llegar incluso a un límite en el que se rompan, y la verdad que estamos llegando a unos límites que están siendo bastante increíbles en algunos de los casos. Otros, la verdad que ya se veían venir, y si venís siguiendo los repasos mensuales que llevamos haciendo ya a tiempo, pues veréis cómo íbamos hablando poquito a poco de ellos. Y pues bueno, antes de empezar, Oyer, no sé si tienes algo que decir. Yo a la gente le invito a que haga un repaso de los vídeos que hemos hecho desde finales, bueno, sí, desde finales de 2023 hasta este repaso mensual, y se va a dar cuenta, ¿no?, cómo el contexto geopolítico se va recrudeciendo cada vez más, es mucho más delicada la situación, y lo que tú mencionabas, ¿no?, el efecto que puede llegar a tener esto en el plano nacional, es decir, en la contradicción de clase en aspecto nacional, porque está ligado dialécticamente una cosa en la otra, y os vais a dar cuenta si hacéis todo el repaso. Mira que son vídeos, pero si hacéis todo el repaso de todo lo que hemos grabado hasta ahora, os vais a dar cuenta de cómo la situación va cada vez a peor. Y creo que un punto muy importante de lo que vamos a hablar en este repaso es el auge militarista, el rearme de Europa, que eso creo que va a ser un punto y aparte en el desarrollo de Occidente, y cuando digo Occidente más bien la Unión Europea y Estados Unidos, pero en concreto de la Unión Europea. Entonces, bueno, os vais a dar cuenta de todo esto, ¿no? Y bueno, ya sabéis que normalmente los repasos los dividimos en distintos temas, en distintos sucesos internacionales y nacionales, lógicamente también, pero como ya es costumbre, el primer punto es la guerra en Ucrania. Siempre empezamos con esto, y en este repaso no va a ser una excepción. Pues bien, desde el verano del año pasado, la tendencia de la guerra en Ucrania es que Rusia avanza en el Donbass y poco a poco va controlando cada vez más nuevos territorios. Esa es la tendencia. A pesar de que los medios de comunicación occidentales nos traten de vender otra situación, la verdad es que Rusia sigue avanzando y que Ucrania lo único que lleva haciendo es resistir o defenderse, pero no, desde hace tiempo que Ucrania no realiza ofensivas, no realiza ataques importantes en este sentido, ¿no? Y la verdad que la guerra en Ucrania ahora mismo está condicionada por las conversaciones de paz. Bien, porque es verdad que no se han materializado del todo, pero sí que hay unos primeros intentos de conversaciones de paz. Entonces, lógicamente, todo lo que está pasando actualmente en la guerra en Ucrania está condicionada por estas conversaciones. Bien, porque por un lado, Rusia va a querer llegar a esas conversaciones de paz cuando se realicen oficialmente, a esas conversaciones de paz con el mayor territorio controlado, y por su parte Ucrania lo que va a intentar es expulsar a los rusos de la mayor cantidad de territorio posible, porque es ahí donde van a poder imponer cada uno sus condiciones y poder negociar. Es decir, lo que quiero decir es que cada uno quiere llegar a estas conversaciones de paz en una posición de poder superior al otro. Y por ahora es Rusia claramente el que tiene las riendas de la guerra y el que está en posición de imponer ciertas cuestiones a Ucrania. Para que os hagáis una idea, actualmente Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, es decir, Lugansk y Crimea en su totalidad,
una buena parte de la región de Donetsk y partes de Jersón y Zaporilla. Muchas de las acciones del ejército ruso se están centrando en Donetsk, porque una de las intenciones más claras de Rusia de cara a esas conversaciones de paz es controlar enteramente Donetsk y imponer al fin y al cabo a Ucrania de que reconozca Lugansk, Donetsk, Jersón, Zaporilla como parte de Rusia. Bien, y también quiere no solamente que Ucrania, sino que además la comunidad internacional, o mejor dicho, la mal llamada comunidad internacional, no tenga otra que aceptar que estas regiones formen parte de Rusia. Pero claro, como os acabo de decir, para que eso se dé, realmente Rusia los tiene que controlar, o al menos una buena parte. Y Donetsk, que viene siendo ya no solamente estratégica y tácticamente, sino que además simbólicamente muy importante para los rusos, pues bueno, se han estado enfocando ahí, ¿no? Llevamos diciendo durante varios meses que Rusia, concretamente en Donetsk, ha puesto sus ojos en Pokrovsk, porque esta ciudad es sumamente importante para el Estado Mayor ucraniano. La toma o la posible toma de Pokrovsk dificultaría las rutas de abastecimiento a las tropas ucranianas que se encuentran en el Donbass y abriría además el camino para el avance ruso hacia otros dos centros importantes que son Sloviansk y Kramatorsk, y quién sabe, la posible toma de Donetsk completamente. Por eso mismo es muy importante la cuestión de Pokrovsk, y seguramente la habéis escuchado mucho a muchos analistas que analizan la guerra en Ucrania, distintos debates, porque es que, ya os digo, una posible toma de Pokrovsk por parte de los rusos puede ser el preludio de la toma de Donetsk. Bien, pues recientemente los rusos anunciaron que tomaron una localidad a 4 kilómetros de Pokrovsk, y todas las fuentes indican que los rusos no pretenden realizar un asalto y combatir frontalmente con el ejército ucraniano, sino que pretenden rodear la ciudad para hacerse con ella. Bien, eso ya lo han hecho en distintas ciudades, y parece ser que en Pokrovsk también esta es la intención, rodearla para poder hacerse con ella y que el ejército ucraniano no tenga otra que rendirse. Además, bueno, ayer comentabas un poquito de antes, ¿no? Eso de que Ucrania, perdón, llevaba tiempo sin hacer así una ofensiva grande, etcétera. Una de las últimas que se recuerdan, obviamente, sería la de Kursk, que tenemos que hablar sobre ella, porque la verdad que últimamente de repente parece que ha desaparecido del tema que era en un principio, cuando nosotros ya dijimos que fue un avance muy grande y muy peligroso para Rusia, ¿vale? Entonces, el pasado verano, Ucrania se adentró en territorio ruso, se adentró en Kursk y le arrebató, la verdad, bastante terreno, pero ahora ya, sobre todo a partir del mes de marzo, ya se está retirando Ucrania a un ritmo bastante vertiginoso, en el que pues se calcula ahora mismo que Rusia tendría en sus manos más o menos un 86% de la región de Kursk, es decir, ya más o menos a partir del 85% se calcula que en una mesa de negociaciones ya te lo podrías quedar prácticamente, ¿no? Ya más del 85% es mucho terreno y todavía lo que le queda, con lo cual vemos que las tropas ucranianas están yendo de Kursk, ¿vale? Entonces, en su momento fue una ofensiva bastante sorpresa, la verdad, sobre todo a nosotros nos pilló, pues bueno, por sorpresa, pero esto tenía tenía unas lógicas bastante arriesgadas para Ucrania, ¿vale? Su intención sería, primero, obligar a desviar tropas rusas del frente de Donetsk, obviamente, hacia Kursk para así aliviar un poco el frente del Donbass y poder pelear, digamos, con una igualdad de condiciones o mayor igualdad de condiciones. Pero bueno, segunda sería hacerse con parte de territorio ruso, obviamente para así en unas futuras negociaciones pues poder utilizarla como carta, ¿no? Como trueque. Pero bueno, ya dijo Zelensky que él no está jugando a cartas, pero bueno, en fin. Después también sería obviamente una intención psicológica, ¿vale? Que sería la de elevar la moral
de las tropas ucranianas, pero bueno, viendo cómo ha avanzado este frente del Kursk, donde Rusia no movilizó tropas del Donbass, sino que metió desde dentro del país nuevas tropas y además ya está expulsando a Ucrania, pues bueno, se ve que tampoco les ha salido tan bien, con lo cual Ucrania se está mostrando incapaz de poder mantener ese frente de Kursk. No le va a servir para futuras negociaciones que ya se están llevando a cabo, después hablaremos de ellas, pero bueno, con lo cual, y la verdad que moralmente ha sido un golpe bastante fuerte, ¿vale? Porque tanto hablar de la contraofensiva, etcétera, etcétera, y al final se ha quedado en esto, con lo cual podemos decir que de las tres intenciones que tenía, pues ninguna sola se le ha cumplido. Claro, porque es que además la ofensiva de Kursk, sí, nos sorprendió, pero en parte no, me explico. Si por algo se ha destacado el gobierno ucraniano en los últimos, no en los últimos, sino que casi durante toda la guerra, es por realizar este tipo de acciones. Acciones simbólicas, acciones que llamen mucho la atención, y la ofensiva de Kursk llamó muchísimo la atención porque nadie se esperaba que Ucrania invadiera Rusia. Bien, o sea, claro, todos estábamos viendo cómo el ejército ucraniano lo único que hacía era resistir, resistir, resistir. En un momento, ¡pam!, invadió Kursk, invadió territorio ruso. Eso sorprendió a la gente, sorprendió a la gente. Lógicamente, los propios ucranianos esperaban que Rusia utilizara las propias tropas que tenía apostadas para llevarlas a Kursk a defender territorio nacional. Pero es que no fue eso. Rusia sabía que Ucrania pretendía eso. Y no lo consiguió, sino que movilizó tropas interiores desde la propia Rusia para poder combatir. Que sí, que habrá habido flujo de tropas apostadas en el Donbass hacia Kursk. Algo seguramente habrá habido, pero no en la intención que pretendía el Estado Mayor ucraniano, porque se ha visto que en el frente de Donetsk, por ejemplo, no se ha aliviado para los ucranianos la cantidad de tropas rusas apostadas allí. No ha habido ningún alivio en ese sentido, entonces no cumplieron. Y además, sí, intentar utilizar la carta de Kursk, como hubieras dicho tú, ¿no? Que Zelensky además dijo que no estaba jugando a cartas. Sí, se ha estado jugando a cartas, y además lo de Kursk es un ejemplo muy claro. Yo te intercambio Kursk por... No, o sea, era cuestión de tiempo. Los propios ucranianos cuando lanzaron la ofensiva, y si no, echad un vistazo al vídeo que grabé en su momento sobre la ofensiva de Kursk, ellos ya decían que su intención era controlar Kursk y que seguramente tarde o temprano lo perderían. Y, pues bueno, ha pasado varios meses y lo están perdiendo. Lo están perdiendo. La última ofensiva que ha lanzado Rusia en Kursk ha obligado a los a los ucranianos a retirarse en masa de Kursk. Entonces, como no se den mañana mismo conversaciones serias sobre la paz, Ucrania no va a poder utilizar Kursk para cambiarlo por territorios, porque Rusia lo va a acabar controlando y vuelve a rebajarse esa posición de Ucrania respecto a Rusia en una mesa, ¿no?, de negociaciones, ¿no? Entonces, bueno, hablando de negociaciones y conversaciones diplomáticas, y por algo se ha destacado 2025, es por dar comienzo al inicio de estas conversaciones diplomáticas, porque hasta ahora, con el gobierno de Biden, la actitud que tenía la Unión Europea era no conversar con Rusia, aislar a Rusia políticamente, llevar a Rusia al ostracismo, etc., etc. Pero con la llegada de la nueva administración de Trump, que ha entendido bastante mejor cómo funciona la geopolítica de lo que ha podido llegar a entender Biden y compañía, pues se ha dado comienzo a las conversaciones, ¿no? Y además, esto era una de las promesas de Donald Trump. Bien, dijo que iba a parar la guerra en 24 horas, no lo ha conseguido. No, eso ya sabíamos que era una farsa, era una bravuconada más de Donald Trump. Pero sí que la promesa de empezar a iniciar unas negociaciones sí que se está dando, sí que se está comenzando, ¿no? Aunque también tenemos que decir que Trump y los suyos también han dado auténticos bandazos al ver que su maniobrabilidad real en la guerra no es como ellos la creían, ¿eh? O sea, ellos pensaban que con el enorme poder de Estados Unidos podrían poner fin a la guerra
poco tiempo, no en 24 horas, pero sí en poco tiempo. Y se han dado cuenta de que no tienen esa capacidad, no tienen ese poder, porque Rusia está muy a gusto. O sea, Rusia, aunque os digan los medios de comunicación, no, a Rusia le interesa terminar ya la guerra, Rusia puede alargar la guerra 10 años si quiere. Está preparada para ello. Entonces, no depende tanto de lo que Estados Unidos quiera llegar a hacer, sino depende más bien de cómo le pueden camelar a Putin. Bien. Entonces, bueno, en febrero se dieron las primeras conversaciones telefónicas entre Trump, Putin y Zelensky. Y en el mes de marzo se han profundizado en estas conversaciones, llegando a negociar ya directamente, ¿no? Hemos visto que Estados Unidos ha metido de lleno estas conversaciones y ha hablado tanto con los rusos en Riad, Arabia Saudí, como con los ucranianos también en Arabia Saudí. ¿Por ahora se ha conseguido algo? Pues bueno, no gran cosa, simbolismo, mucho simbolismo. Estados Unidos sentándose con Rusia cuando le ha marginado durante los últimos 4 años, cuando no ha querido saber nada de los rusos en los últimos 4 años, pero algo más allá de ese simbolismo no lo ha conseguido, en verdad. Se han conseguido, bueno, una tregua energética y en el Mar Negro. Pero es que ni siquiera se han consolidado las bases reales para alcanzar una verdadera tregua a la guerra. Es que ni eso, imaginad qué lejos están de conseguir una paz que no han puesto ni un borrador, ni un plan, ni nada. Una hoja de ruta, nada. Nada, absolutamente nada para comenzar unas conversaciones serias, ya oficiales. Nada, no hay nada. Que si Estados Unidos empieza a presionar a Ucrania, que si Rusia pide que se destituya a Zelensky y se cree un gobierno transicional, pero no. Cada uno lanza ideas sueltas, pero no hay realmente un paso adelante. Que igual, dentro de unas semanas o lo que sea, se reanudan las conversaciones y ya van en serio. No lo sé. Pero por ahora no lo hay. Lo que hay son tanteos para ver cada uno en qué posición está, cada uno a ver cómo puede rascar y sobre todo lo que yo quiero subrayar es que a la Unión Europea está ni se le espera. ¿Por qué? Por su actitud intransigente y por seguir con esta actitud de rusófoba, lo vamos a decir abiertamente, rusófoba, que además demuestra que en la nueva situación geopolítica en la que nos encontramos no tiene maniobrabilidad política. La Unión Europea es que no la tiene. Y está metiendo la pata hasta el fondo, además. Sí, totalmente. Además, ya decíamos, creo que fue en el anterior repaso mensual, que la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, Estados Unidos se va a reunir con Rusia sin tener en cuenta a Ucrania para llegar a un acuerdo de paz. ¿Cómo vas a llegar a acuerdo de paz sin tener a las dos partes? Y es como, ¿pero qué estaba haciendo hasta ahora Ucrania con la Unión Europea y con el gobierno de Biden? Se han estado reuniéndose con Ucrania para hacer acuerdos de paz en París, no sé qué, sin Rusia, y nosotros dijimos que eso era una locura, pero ¿qué ha pasado? Que ahora de repente se han tornado las papeletas y de repente ahora va al revés y ahora la Unión Europea se ha demostrado ser un actor marginal dentro de este problema y al final, bueno, ahora hablaremos de lo del rearme, etcétera, pero está siendo la verdad que vergonzoso por su parte. Pero bueno. Y que no está entendiendo para nada la geopolítica imperante actualmente. Así como Trump ha entendido muy bien que la nueva situación geopolítica va a venir incluso en la competición internacional, aceptando la existencia de nuevas potencias emergentes, la Unión Europea se resiste a ello. O sea, se resiste, sigue con esa mentalidad unipolar, sigue con esa mentalidad. Bueno, nosotros hemos hecho muchas veces la crítica a la multipolaridad. Al fin y al cabo eso no es ni socialismo ni nada. Eso al fin y al cabo es una reconfiguración mundial, la aceptación de nuevas potencias emergentes, una disputa ya no solamente sobre el dominio y la visión única de Estados Unidos o de Occidente, sino que ya es, partiendo de ese reconocimiento de nuevas potencias, ya es una disputa abierta. Y es que aunque no lo quieran ver, como no lo veía Biden, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú aceptas la situación y tratas de desenvolverte en esa situación. Es lo que hace Donald Trump, ¿no? Sabe perfectamente que, bueno, esa imposición constante ya no lo va a poder hacer.
Entonces vamos a intentar ser dentro de este mundo multipolar, entre infinitas comillas, la principal potencia. Entonces, si para esto tengo que pisar a mis históricos aliados, lo voy a hacer. Si para esto voy a ir poquito a poquito intentando hacerme con cuestiones estratégicas como el tema de Groenlandia, como el tema de, como se ve con el caso de Rusia, separar a Rusia de China, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y la Unión Europea pues sigue con esa mentalidad, ahora se aferra al rearme, bueno, que sigan así, es que es la decadencia de la Unión Europea en la geopolítica y además, lo que hemos dicho al principio, tiene su efecto en el plano nacional. La precarización de la clase trabajadora, la proletarización de la pequeña burguesía, la lumpenización de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, la destrucción de la producción nacional, de la industria. Eso es lo que tiene la Unión Europea. Eso es lo que tiene la Unión Europea. Es el que peor está actuando, en mi opinión, en política exterior, pero por mucho además, ¿eh? Por mucho. Y de lejos, total, cada vez se está viendo más que el plano internacional, la geopolítica es la geopolítica de verdad, ¿no? Y que el plano nacional se convierte en gestocracia, como dicen muchos, pero bueno, en fin. Pero de lo más llamativo y de lo más así imaginativo, ¿no? En cuanto a imágenes que hablábamos que utilizaba Zelensky, ¿no? Con Kursk, etcétera, fue, no sé si os acordáis ya, que parece que pasan tantas cosas que ya se nos olvida que esto ha sido en marzo. De hecho, siempre lo decimos, Oyer y yo, que esto casi nos sirve para repasar todos los sucesos y tenerlos en mente, ¿vale? Que fue la discusión pública que protagonizaron en el despacho oval de la Casa Blanca el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y Zelensky, el presidente ucraniano, donde, pues bueno, lo que parecía que iba a ser una visita, una charla amistosa para hablar sobre qué tierra rara se queda Estados Unidos y minería y la reconstrucción de Ucrania, etcétera, pasó a ser lo que parece ser algo que estaba preparado por parte de los Estados Unidos, al menos, un enfrentamiento público, que es, yo creo que de las primeras veces que se ha dado un suceso así públicamente entre el gabinete de Donald Trump y el presidente ucraniano, y entre Ucrania como ente político hablando, ¿no? Entonces, esto parece que el gabinete de Donald Trump lo ha utilizado de alguna forma para poder justificarse ante la sociedad estadounidense y demostrar que Zelensky es un actor que no busca la paz, sino que está obcecado en lo que él quiere conseguir y no ve la realidad y que admite que no está jugando a cartas, etcétera, que solo lo único que quiere es jugar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como le dijeron, y presentarlo como lo más fuerte, un desagradecido, decir que no has dado las gracias, etcétera, y que no quieres buscar la paz. La verdad que después de esta discusión estuvimos un poco a la espera, tanto ayer como yo, de cómo iba a reaccionar, pues bueno, todos los actores implicados, tanto Zelensky como Donald Trump, lo que iban a subir a Twitter, que es lo que más está llamando la atención últimamente, y para sorpresa de todos, entre comillas, para sorpresa de nadie realmente, Zelensky hizo un tuit maravilloso agradeciendo a los Estados Unidos nada más acabar esta discusión, como quien dice, como se dice vulgarmente, no poniendo el culo a Estados Unidos, queráis que no. Entonces, no ha habido, esto hay que decirlo también, una ruptura ni política ni geopolítica entre los Estados Unidos y Ucrania, pero sí que Estados Unidos públicamente le ha bajado los humos a Ucrania y le ha bajado los humos a Zelensky para decirle, acuérdate que yo mando aquí y que esto se va a hacer a mi ritmo y al ritmo que yo quiera. Entonces, esto también ha servido un poco para sacar a Rusia de ese ostracismo negociativo en el que estaba metido, ¿no? Donde, como hemos dicho anteriormente, pues bueno, se llevaban estos acuerdos de paz entre Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos sin tener en cuenta a Rusia, con lo cual parece que con este cambio y con esta imagen que Donald Trump y J.D. Vance dieron, ¿no? Parando a Zelensky, pues bueno, parece que ahora Rusia ha entrado de lleno en esta mesa de negociaciones, algo que, bueno, era necesario también si queremos llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Porque
bueno, la verdad que los borradores de acuerdos de paz que hasta ahora estaba sacando Ucrania y sobre todo la Unión Europea y Biden, pues bueno, estaban siendo cómicos, parecía que estaban ganando ellos la guerra, ¿no? Con lo cual, parece ser que esto también ha hecho que en el plano europeo se esté pintando como que Donald Trump se está acercando demasiado a Rusia y por eso esta necesidad de independencia militar, independencia económica, ¿no? Que dicen que se necesita desde Europa, sobre todo por el rearme, que ahora hablaremos de ello, pero bueno, esto ha sido una reunión de 15-20 minutos que nos ha dado imágenes clave y que de repente ha trastocado todo y era algo que ya se veía venir, que algo así tendría que pasar para llegar a un acuerdo de paz y se ha dado de la manera más curiosa que se podía haber dado y la verdad que ha sido para nosotros canela en rama. En mi opinión, lo que pasó entre Zelensky y Donald Trump no era más que la necesidad de Estados Unidos de justificarse ante su sociedad para poder reafirmar el camino diplomático que quieren llevar a cabo. Eso fue. O sea, ellos confrontaron públicamente con Zelensky. No descarto que haya sido una verdadera encerrona por parte de Trump y de Vance, seguramente haya sido una encerrona, y de esta manera ellos lo que hicieron fue oficializar un trabajo diplomático, de normalizar en el interior de Estados Unidos de que hay que hablar con los rusos, de que Putin es un actor político a tener en cuenta y no se puede ni hablar de conversaciones de paz sin hablar con Rusia. Pero claro, para ello tienes que desmitificar a una figura política como ha sido Zelensky, que en los últimos años lo han endiosado enormemente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crucificarlo en directo. Eso es lo que hicieron, en público. Donald Trump jugando en su casa. Eso es lo que hicieron, crucificar a Zelensky. Para de esta manera tener esa justificación dentro de Estados Unidos para emprender el camino diplomático que ellos querían llevar a cabo. Hablando con Rusia, exigiendo a Ucrania que ceda en muchas cuestiones, porque sin hacer esto, sin montar este show, porque además va muy en la línea del personaje político que es Donald Trump, Estados Unidos no podría haber iniciado estas conversaciones de paz. Se le hubiera echado la prensa encima, bueno, se le ha echado también, pero se le hubiera echado la prensa encima mucho más, la sociedad estadounidense también, porque claro, daros cuenta que durante los últimos 3 años a toda la ciudadanía occidental, y ya ni qué decir estadounidense, se han bombardeado con que Putin es como Hitler, que Putin es no sé qué, y claro, tú para empezar a hacer negociaciones con Putin después de todo lo que has trabajado en el interior de la sociedad manipulándolos, tienes que romper con ello, tienes que romper ese paradigma para imponer un nuevo paradigma. ¿Y cómo? Pues bueno, crucificando en vivo y en directo a Zelensky, ¿no? Y bueno, has mencionado un poco lo del rearme, así que vamos a entrar un poco en este tema, tan importante sobre todo para la clase trabajadora europea, ¿no? Porque siempre los rearmes, el militarismo, el belicismo, no es más que signos de decadencia de un país o en este caso de una organización supranacional como es la Unión Europea, ¿no? Pues bien, el mes de marzo, si por algo se ha destacado, ha sido por este viraje militarista y belicista de la Unión Europea. Ya hemos dedicado varios vídeos a hablar sobre este viraje, pero hay novedades. Primero, como bien sabréis, a principios de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compareció públicamente para proponer un plan de rearme cifrado en 800.000 millones de euros. Que no es broma, ¿eh? 800.000 millones de euros. Es un dinero, ¿eh? Y la Unión Europea ha asegurado que va a permitir flexibilizar las reglas fiscales para permitir mayor inversión en defensa. Eso cuando son aspectos sociales y políticas públicas, no, pero cuando es el rearme sí, vamos a permitir que se flexibilicen las reglas fiscales y los estados se puedan endeudar más para poder cumplir con este rearme. Se les ve claramente el plumero a los dirigentes europeos, pero bueno.
Este rearme se pretende conseguir con un incremento en el gasto militar de 650.000 millones de euros y el resto, que son 150.000 millones, provendrá de préstamos en los mercados de capitales a través de bonos en defensa. Este es un poco el plan que propuso Ursula von der Leyen. Pero estas últimas semanas estamos viendo a los políticos y a la prensa europea justificar esta locura militarista diciendo que Rusia es una amenaza para Europa, que Rusia puede invadir los países europeos, y hemos visto incluso al secretario general de la ONU, Mark Rutte, tratando de meter miedo a los europeos y también a los españoles, diciendo que el flanco oriental, ¿no?, lo que viene a ser el frente con Rusia, ya se ha desplazado hasta Madrid. Que llega hasta Madrid el flanco oriental. ¿Por qué? Porque la diferencia que un misil llegue a Varsovia o a Madrid es de 10 minutos. Entonces todos estamos bajo el punto de mira de Rusia y Rusia es una amenaza para los europeos. Es más, por ejemplo, el propio Mark Rutte contradiciendo al gobierno español, que el gobierno español dijo que, bueno, ya veremos cómo iremos cumpliendo el aumento del gasto en defensa y demás. El secretario general de la OTAN lo ha dejado muy claro. Ha dicho que España ya aspira al 2% del gasto en defensa este verano, contradiciendo completamente a Pedro Sánchez, a Sumar, al gobierno de coalición en general. Aquí el papaíto de la OTAN lo ha dejado muy claro. España aspira al 2% este verano. Eso es imposible. Eso es imposible. Se está hablando entre el gobierno español que, bueno, para los próximos años se llegará al 2%, para poder llegar más tarde al 5%. Te coge el secretario general de la OTAN y te dice, no. Si a mí me da igual los debates que hay en España. Si a nosotros nos han asegurado que va a llegar al 2% este verano. Ahí se ve que los políticos nos mienten a la cara, porque claro, ¿qué tiene razón? ¿Mark Rutte, el secretario general de la OTAN? ¿O tiene razón Pedro Sánchez y el gobierno de coalición? Claro. Y aquí también se ve cuál es realmente la nula maniobrabilidad política que pueden llegar a tener los políticos dentro de la propia nación, que es limitada, está muy limitada. Y es que de verdad están tratando de asustar a los europeos con un cuento chino o cuento ruso, ¿no? Nunca mejor dicho, con que vienen los rusos, de que Rusia va a invadir Europa. ¿Por qué va a invadir Rusia Europa? ¿Por qué va a llegar Putin a atacar Madrid? ¿No os dais cuenta de las locuras que están diciendo nuestros gobernantes para justificar un rearme y la apuesta por la producción armamentística, que es la vieja confiable del capitalismo en decadencia y que además trae un proceso o un viraje autoritario dentro de los propios países? ¿No os dais cuenta de eso? Y seguramente vendrá el báltico de turno o el ucraniano de turno a decir, claro, como tú no vives al lado de Rusia, estás muy tranquilo, como estás muy lejos de Rusia, pero ¿de verdad pensáis que Putin, no sé, trata de crear una Unión Soviética 2.0, de que Putin trata de hacerse con las repúblicas bálticas, con Finlandia? ¿De verdad lo pensáis? O sea, ¿de verdad os han lobotomizado de tal manera que creéis que Rusia se va a hacer con todo eso? Es darle literalmente la vuelta a la tortilla, es darle la vuelta a lo que realmente pasa. El que se ha expandido hacia el este no ha sido Rusia, ha sido la OTAN. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Bien? Ha sido la OTAN la que ha ido acercando, acechando y hostigando a Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Eso es lo que ha ocurrido. Y, lógicamente, Rusia lo que ha hecho es, no. Esto no lo voy a permitir. Este expansionismo no se va a permitir. Ya lo acordamos con Gorbachev y demás, de que no os ibais a expandir y lo habéis incumplido constantemente. Y con la cuestión de Ucrania lo que hicieron al fin y al cabo es atacar antes de que sea tarde. Antes de que tú me des un golpe potente, yo te lo voy a dar a ti. ¿No? Al fin y al cabo, una buena defensa es un buen ataque. ¿No? Eso es lo que puso en marcha. Y ahora que le está saliendo el tiro por la culata a la OTAN, nos están intentando meter miedo. Incluso se está hablando literalmente en los medios de comunicación de guerras nucleares, de ir al frente, de un rearme. Es que esto ya no es que se esté debatiendo, esto ya es una política de la Unión Europea. Esto no lo podemos permitir, no lo podemos permitir.
y nos están poniendo constantemente a prueba dentro de la Unión Europea. Por eso mismo hemos dicho antes que los que peor están jugando en la geopolítica o están trabajando en la geopolítica son los europeos y concretamente la Unión Europea, que sigue terca en ese camino militarista y guerrerista, y creo que está sobrepasando todos los límites actualmente con la cuestión del rearme. Con la cuestión del rearme está sobrepasando todos los límites la Unión Europea. Y la clase trabajadora europea tenemos que decir basta, porque es que esto no puede ser. No puede ser. Estar jugando constantemente con esto. Que hasta el propio Estados Unidos ha entendido muy bien que tiene que tomar otro camino. Pues no, la Unión Europea ahí sigue. Ahí sigue en ese camino que le va a hacer una y otra vez caer en lo mismo, que es no llegar a ninguna solución y que además se tenga una decadencia en el interior de los países miembros de la Unión Europea. Es que así de claro hay que dejarlo. Además, aquí es que se ve el carácter vamos, de propagandismo de la televisión, de los medios occidentales, sobre todo de ese asustaviejas que hace de, no, cuidado, necesitamos 72 horas de suministros en casa, luego una semana, luego adelante, atrás, que si Rusia va a entrar, pero luego nos meten el miedo de que Rusia va a hacer un ataque nuclear, etcétera. Los únicos ataques nucleares por ahora, ¿quiénes los han hecho? Los Estados Unidos. Y el incidente de Palomares que pasó en España, se le cayó una bomba nuclear, si no me equivoco, en España. Así que, bueno, tanto tiempo que es invasión, y qué está pasando ahora en Groenlandia de repente, cómo está Dinamarca, que le está pidiendo ayuda a la Unión Europea por la violencia que está teniendo Estados Unidos. Es que al final estamos todo el rato señalando y luego mirad lo que está sucediendo ahí mismo, ¿vale? Es una auténtica barbaridad, pero bueno, además ese postureo que tiene la Unión Europea de que se hace la digna, hasta ahora decía, ¿no? Que pues sobre todo Pedro Sánchez, etcétera, que son los más pacifistas, ¿no? Los que se van a gloriar de no, hay que llevar paz, tal. Ahora de repente se hacen los dignos y dicen que no, que necesitamos soberanía militar y que por eso, pero, o sea, lo que de verdad sirve son los hechos. Y que sí, Rusia va a entrar a Madrid, primero, ¿para qué? Tan importantes no somos últimamente, la verdad, así que ¿para qué van a echar una bomba en tu casa? Y segundo, por ejemplo, Finlandia es el ejemplo perfecto, ¿no? Está al lado de Rusia, acaba de unirse a la OTAN, con lo cual, sota caballo rey, ¿no? Si a Ucrania la han invadido por haber entrado a la OTAN y por estar pegada a Rusia, ¿por qué a Finlandia no? Porque en algunos casos sí y en otros casos no. ¿Qué diferencia hay? No estamos, obviamente, defendiendo ninguna anexión de terceros países, obviamente no lo vamos a defender, pero es que se ve que no es por el hecho de si entras a la OTAN y estás pegada a Rusia, te voy a invadir. No, no, es muy diferente. Además de todo lo que hemos solido decir, ¿no? Estos acuerdos de que no se iba a expandir la OTAN hacia el este, incumplidos. Salió Angela Merkel diciendo que los acuerdos de Minsk eran para ganar tiempo, para poder atacar Rusia una vez más, ya que nos llamaban a nosotros propagandistas de Putin y que escribíamos en cirílico prácticamente, y ahora resulta que lo que decíamos de Minsk se cumple, es decir, ahí todos nos callamos también. Esto es ya, yo creo, excusa suficiente para desechar todas estas mentiras que estamos viendo, todo este miedo que están intentando meter, sobre todo en nuestro caso, a la población española, pero bueno, a toda la población europea en general, porque se ve que todo este rearme lo único que va a hacer va a ser beneficiar a las empresas armamentísticas que ya en bolsa están subiendo muchísimo, lógicamente, ¿vale? Porque es la inversión más segura ahora mismo, pero bueno. Y, pues bueno, yo creo que también este rearme también sirve para estos números económicos, ¿no? Donde al final, si China está adelantando tanto económicamente como industrialmente a Europa y a los Estados Unidos, una de las mayores industrias que tiene tanto Europa como Estados Unidos es la armamentística, con lo cual, si hay guerras,
de repente la industria armamentística sube, con lo cual los números económicos suben y parece que hay bonanza económica o que estamos mejorando el PIB per cápita, pero son números, ¿vale? Esto también es estrategia de propaganda, obviamente, pero bueno, esto de que Europa se rearme también a Estados Unidos le va a permitir poder liberar tensiones o poder quitar algunas tropas suyas, ya que Europa va a hacer su trabajo, ¿no? Ya va a ser mayor de edad, como decían algunos, no va a hacerse mayor de edad en cuanto a lo armamentístico, y así centrarse en otros temas que puede tener también importantes Estados Unidos para ellos. El primero que me viene a la cabeza podría ser Taiwán perfectamente, o podría ser, como hemos dicho anteriormente, Groenlandia, ¿vale? Con lo cual, habrá que ver también cómo avanza esto, porque, como decimos, más del 70%, si no me equivoco, está cerca del 80% de las leyes que se admiten, que se llevan a cabo en España, se vienen dadas desde Europa, con lo cual, si desde Europa dicen que España en verano va a llegar al 2% del gasto militar, la verdad que no me extrañaría para nada y habrá que ver cómo lo justifican, pero bueno, obviamente van a intentar irse de dignos, pero es que la posición que están teniendo últimamente la Unión Europea es de verdad cómica. Y me está llamando mucho la atención, además, cómo, al menos algunos ministros en España estaban explicando, ¿no? De que no, la gente no tiene que llevarse las manos a la cabeza con el rearme, porque el rearme, dentro del rearme también está la cuestión de la protección digital, del desarrollo de apps, de seguridad, ciberseguridad y demás. Por eso mismo hemos dicho muchas veces nosotros que el rearme, la apuesta por la militarización, deviene obligatoriamente en un proceso autoritario entre los países. Porque seguramente, bueno, esperemos que no va a haber una guerra directa con Rusia. No la va a haber. Eso es una auténtica locura y los primeros que saben eso son los propios europeos, porque además teniendo a Estados Unidos conversando directamente con Rusia, que va a seguir además también contra Estados Unidos. Es una apuesta por la militarización, pero también por un aumento en la producción de ciertos aspectos estratégicos de hoy en día, del capitalismo actual, bien, de las condiciones materiales que demanda hoy en día el capitalismo. Lo que he dicho, ciberseguridad, desarrollo de apps y demás. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto acaba teniendo un proceso de autoritarismo porque todos estos aspectos van a permitir aumentar el control dentro de los países. Bien, mucha gente, por ejemplo, lo que no se da cuenta es que en realidad el aumento, por ejemplo, de casos delictivos, de violencia en los países, no es por ninguna casualidad. No es ninguna casualidad. Había un grupo de rock, si no recuerdo mal, que decía que en realidad el control y la delincuencia son hermanas gemelas, al fin y al cabo, y es que es tal cual. O sea, estamos viendo, sí, delincuencia existe siempre y va a existir siempre. Bien, al final, eso es así. Ahora bien, cuando se dan aumentos, y además de manera generalizada, y que responden a un patrón muy específico, es que está algo por detrás. Es decir, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo en lo que viene a ser los países de habla hispana, ¿bien? En América. Allí donde delincuencia ha habido, además muy importante, ¿bien? Pero claro, en los momentos, por ejemplo, en los que ha habido presidentes soberanistas a favor de, bueno, digámoslo, de izquierdas, entre ciertas comillas, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha aumentado, se ha provocado ese aumento de la delincuencia para poder justificar la llegada al poder de presidentes de mano dura, que creen un Estado fuerte y que defienden un mercado libre. Y que además estén alineados completamente con Estados Unidos. ¿Queréis ejemplos? Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador. ¿Y de dónde se parte? Pues toda esta estrategia de crear esas bases militares, esa justificación necesaria para emprender un proceso de autoritarismo, viene condicionado por las condiciones materiales y sobre todo nacionales, particularidades nacionales de cada país.
En el caso de los países de habla hispana en América, normalmente suele ser por el aumento de la delincuencia de las bandas organizadas, el narcotráfico, etc. Vamos, por ejemplo, a España. ¿Con qué es? Con el tema de la inmigración y la lumperización. Es así sencillo, se está generando esa justificación para que la gente pida mayor seguridad, mayor control, y la gente cae, ¿eh? Y la gente cae. Y alguno me va a venir a los comentarios, pero estás negando que haya robos, que ha habido un aumento de robos en nuestros barrios, que haya habido un aumento de la inseguridad. No, claro que no lo niego. No lo niego. Y nada más que bajar a las calles en las grandes urbes para darse cuenta de eso. No vivimos en una burbuja, sabemos perfectamente lo que hay, ¿vale? Pero a nosotros no nos lo vais a ver cayendo o dando este discurso que al fin y al cabo tiene un origen muy, muy claro y que sus voceros son quienes son. Personajes reaccionarios que defienden una deriva autoritaria o lo que viene a ser la máxima de Estado fuerte y mercado libre. Nosotros al menos no nos vais a ver reproduciendo ese discurso. No nos vais a ver. Pero tampoco nos vais a ver en la otra cara, en la cara izquierdista, woke, postmoderna, de no, es que esto emana de ciertas condiciones materiales, sí, claro que emana de condiciones materiales, pero también hay que combatirlo, no se puede permitir la lumpenización, el aumento de la delincuencia y demás, porque al fin y al cabo los que lo pagan son la clase trabajadora, porque no va redirigido hacia el burgués, va redirigido hacia la gran mayoría, que es la población, la clase trabajadora que vive su día a día en las grandes urbes, en las ciudades, en los pueblos, donde se da este fenómeno. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que generando esa sensación de inseguridad, esa delincuencia, esa violencia, esos delitos, la gente pide a gritos seguridad. Y todo este plan de rearme no es más que la culminación de todo este proceso que va a derivar en estados cada vez más autoritarios. Eso es lo que quiero decir al fin y al cabo. Y a mí realmente me sorprende que rápido nos estamos acercando a una situación de preguerra. Es una situación bastante parecida a la de principios del siglo pasado, la verdad. O sea, y yo os invito a que cojáis libros como de Rosa Luxemburgo sobre el militarismo, la crisis de la socialdemocracia, o el folleto Junius, o las de Lenin, ¿no? El socialismo y la guerra, la bancarrota de la Segunda Internacional, y las leáis. Os vais a dar cuenta que sus críticas podrían ser tranquilamente a partir de hoy en día. Podréis ver, simplemente cambiando nombres de partidos y de personajes, sus críticas son totalmente aplicables, a pesar de haber pasado más de 100 años. Es increíble, porque estamos en una situación parecida, similar. No del todo, porque en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Pero las críticas son totalmente parecidas. Ese auge del militarismo que denunciaba Rosa Luxemburgo constantemente, las manifestaciones que organizó Rosa Luxemburgo en Alemania en contra del militarismo y demás, es que son las que tenemos hoy en día, y por eso mismo tenemos que fijarnos en el trabajo que llevaron a cabo para poder combatir de manera revolucionaria ese auge militarista. Por ejemplo, en España tenemos a Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, y, ojo, presidente de la Internacional Socialista, ¿bien?, hablando en el Congreso de los Diputados a favor del rearme europeo, que por cierto no ha convencido a nadie. A nadie se dispone a llevarlo a cabo sin tener ni siquiera la certeza de que el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, le vaya a apoyar. Y él, porque sí, lo quiere llevar a cabo, no porque sí, no porque le presionan desde Europa. Pero no tiene el apoyo y lo quiere llevar a cabo. Bien. En Alemania tenemos a casi todos los partidos votando a favor del rearme, incluso los izquierdistas de Die Linke. Esto a mí me hace muchísima gracia, porque la gente, Die Linke no ha desaparecido, Die Linke aguanta. Die Linke ha votado a favor del rearme. Bien, o sea, es una auténtica vergüenza que dentro de Die Linke hay ciertas fundaciones como la Fundación Rosa Luxemburgo. O sea, y les tienes a sus dirigentes votando a favor del rearme en Alemania. Es que es una locura. Y en el Reino Unido tenemos al gobierno laborista, bien, de Starmer, que apoya el rearme y además
siendo consciente de que el coste del rearme lo va a pagar la clase trabajadora con recortes sociales, recortes públicos y demás. Y les da absolutamente igual. Y si os fijáis, os he mencionado 3 casos de gobiernos de izquierdas. O sea, para que veáis en qué nivel está. De que cómo está más vigente que nunca la crítica, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, la crisis de la socialdemocracia, o lo que decía Lenin, la bancarrota de la Segunda Internacional. Es que es tal cual la bancarrota de la nueva izquierda, la New Left que tenemos hoy en día. La bancarrota ideológica, política y socialmente. Eso es la izquierda que tenemos. Y que todavía haya gente apoyándolo, me parece penoso, penoso. Y toda esta locura belicista y militarista está llegando a tal punto que han pasado a la ofensiva desde la Unión Europea con una guerra psicológica contra los ciudadanos. Y ni nada más que ver, por ejemplo, los kits de supervivencia en caso de guerra. ¿Pero qué kits de supervivencia? Pero, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? O sea, lo intentan encubrir con, no, por si viene una pandemia, por si pasa otra vez lo de la Dana. Pero a ver, ¿en qué contexto estáis hablando de esto? Estáis hablando en un contexto de apuesta por el rearme, del militarismo, donde hay un auge militarista. Y estáis recomendando a la gente que tenga kits de supervivencia. ¿Qué va a venir? ¿Un invierno nuclear? O sea, ¿a qué estáis jugando? Los ciudadanos no podemos permitir que se nos rían en la cara de esta manera. De que nos mene la cara y que diga que está lloviendo. Es que no podemos permitir eso. O, por ejemplo, en España tenemos al panfleto atlantista, del País diciendo que a ver qué iban a hacer los ciudadanos ante un posible ataque de la URSS. ¿Pero qué URSS? Es que, ¿qué URSS? Es que, ¿qué ha estado este señor en una cápsula del tiempo y le han sacado ahora para escribir este artículo? Es que no lo entiendo, pero ¿qué URSS? O sea, ya ni Rusia, URSS. ¿Qué harían los ciudadanos en caso de la URSS? Yo les invito a comer a los soldados del Ejército Rojo a mi casa. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ya la bandera de la URSS ya a la ventana por si acaso. No sé, no sabía, pero bueno, ya que está. Claro, yo ahí tengo el diccionario ruso para ir aprendiendo las palabras claves para llevarme bien con los soviéticos. O sea, es que es absurdo, tío. O sea, es que es un cachondeo. Y ahí se ve, por ejemplo, de que toda esta apuesta por el rearme no tiene una razón real de ir a la guerra contra Rusia. Porque se ve, es que es un cachondeo. Pero sí nos toca la moral, sí nos perjudica en el sentido de caer un proceso autoritario y que va a justificar los recortes, privatizaciones, políticas de austeridad dentro de los países que tenemos que denunciarlo. O sea, no sé si habéis visto el vídeo de los europeos fomentando el kit de supervivencia, pero si es de risas, es para niños. Si es que es para niños el vídeo. Y así nos tratan, como niños. ¿Bien? Y ya digo, nos están poniendo a prueba, se están consolidando las condiciones objetivas para la revolución, y además de manera internacional. Esto es una cosa que algunos dirán, pero vosotros no erais estalinistas. Los estalinistas nunca hemos rechazado una revolución internacional. Ojo, o sea, nunca lo hemos hecho. El propio Stalin ha hablado del carácter internacional de la revolución de octubre, pero bueno, a ver quién es más ciego, ¿no? Y la cosa es que la clase trabajadora europea están siendo amenazados por sus gobernantes con una posible guerra o con que se quiera mandar trabajadores a combatir en una guerra. Nos están amenazando. ¿Qué vamos a quedarnos de brazos cruzados? ¿Vamos a permitir que se sigan riendo en nuestra cara y que además vulneren nuestros derechos, apliquen políticas de austeridad, recortes? No, no podemos permitirlo. Tenemos que decir basta. Tenemos que decir basta ante todo esto y combatirlo, movilizarnos ante este auge militarista, que es el claro ejemplo de la decadencia en la que se ha sumido la Unión Europea en los últimos años. Y esto hay que combatirlo claramente. Y aquí, por dar un breve detalle antes de pasar al siguiente tema, es que la diferencia aquí entre el marxismo-leninismo, ¿no?, el mal llamado estalinismo, con la revolución internacional es que nosotros la apoyamos y si fuese real y si se pudiese es que iríamos con todo. ¿Qué pasa? Que los hechos históricos, las pruebas empíricas lo que demuestran es que es algo utópico y que es algo prácticamente imposible de llegar. Por eso defendemos el socialismo en un solo país. Tenéis vídeos nuestros de Red Planeta, tenéis libros, etcétera, que hablan sobre ello y sobre por qué creemos que es imposible realmente que llegue una revolución internacional. Eso sí, si la hubiese, la apoyaríamos.
Claro que sí, ojalá, sí, sería todo más fácil, la verdad, para nosotros, pero bueno, por dar esta breve Y pincelada. que además el socialismo en un país no quita la revolución internacional. O sea, no quita una Exacto, cosa a la otra. Sin embargo, el socialismo en un país es darle una respuesta a una problemática interior y sobre todo a una casuística muy concreta que se le dio a la Unión Soviética. ¿Qué hacemos en este contexto en el que las revoluciones que se han dado en otros países han sido derrotadas y la revolución no avanza? Al contrario, nos están cercando. ¿Qué hacemos? Pues damos una respuesta a esta política, damos una respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el aura que tiene la revolución internacional es súper marxistamente correcto y demás, pero no se va a dar una revolución simultánea a nivel internacional. Es que no se va a dar. Es que incluso las dos guerras mundiales que se han dado tampoco ha propagado esto. ¿Por qué? Porque existe el nacionalismo, porque existe el chauvinismo, porque existen diferencias del desarrollo del capitalista entre los países, porque existe una contradicción periferia-centro. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta al fin y al cabo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate porque no, porque no va con el vídeo, pero bueno. exactamente. Pero bueno, entonces, por pasar ya al siguiente tema, obviamente otro tema que nos está ocupando, la verdad, que nuestra agenda últimamente, ¿vale? Sobre todo la del camarada Oyer, que acaba de sacar su nuevo libro, ¿vale? Que también aprovecho para hacer propaganda de él, ¿vale? El libro negro del sionismo. Entonces, sería Pero obviamente lo has hecho tú, no yo, ¿eh? totalmente, totalmente, mea culpa. Entonces, pues eso sería la guerra que se está dando entre Israel y no únicamente jamás, ¿vale? Sino el eje de la resistencia, ¿vale? Es este libro que lo acabo de ver, que lo tengo aquí al lado, por si queréis, pero bueno. Entre Israel y el eje de la resistencia, ¿vale? Con Palestina, con la resistencia palestina. Pero bueno, hace pocas semanas Israel misma, Israel, nadie más, decidió romper el alto al fuego que habían pactado un poquito antes de la llegada del gabinete de Donald Trump al poder, etcétera, y que Trump obviamente se vanaglorió, ¿no? De esto de conseguir el acuerdo del alto al fuego, etcétera. Pues bueno, poco ha durado, la verdad. Había unas cuantas fases y, vamos, no se ha acabado de cumplir todas, ni la primera del todo, pero bueno, donde ha reanudado los bombardeos y los ataques contra Gaza, en este caso, porque tenemos que acordarnos que este alto al fuego era en Gaza, en Cisjordania. Después hablaremos de lo que ha seguido sucediendo, pero bueno, perdón. Entonces, a ver, para sorpresa de nadie, ha habido ruptura del alto al fuego, ¿vale? Si conocemos cómo funciona Israel, si conocemos su historia y si conocemos cómo ha ido funcionando en el alto al fuego, que realmente ha sido inexistente el alto al fuego, porque lo ha ido rompiendo constantemente, con lo cual es que se veía que no tenía ninguna intención para llegar al alto al fuego, y mucho menos para llegar a un acuerdo de paz en esta guerra, ¿vale? En este genocidio, que llamemos a las cosas por su nombre, ¿vale? Porque desde que se firmó el alto al fuego, Israel ha cometido 962 violaciones a este alto al fuego, ¿vale? Donde se encuentran el asesinato de 98 palestinos, han herido a 490 y han llevado a cabo 45 incursiones y 37 bombardeos, ¿vale? Aquí esto es una barbaridad, ¿vale? Entonces, alto al fuego, pues es que casi se puede decir que no ha habido, porque no ha sido real, no se ha respetado. Además, yo me pongo en la piel de los palestinos, esto es algo que siempre lo hablamos Oyer y yo, y si en un alto al fuego de esos 98 palestinos será la abuela de alguno, el padre de alguno, el tío de alguno, el hermano de alguno, es que yo me pongo en su piel y pienso que matan a algún familiar mío en pleno alto al fuego y que ya llevan 3 generaciones asesinadas. Es que bastante han aguantado los palestinos, que han tenido el coraje de decir: nosotros no vamos a romper el alto al fuego, y que sean los israelíes los que abiertamente lo rompan. Y así han hecho. Y es que es algo que demuestra el coraje, demuestra la paciencia y demuestra la capacidad que tienen los palestinos de decir: mira, esto, si lo hace Israel, es que
vamos a ganar una pequeñita batalla, es ínfima, sí, pero es que les va a servir muchísimo para poder tener esta excusa internacionalmente para decir, es que están rompiendo ellos el alto al fuego. Y la verdad que esto es de valorar porque yo me pongo en su piel y me parece prácticamente imposible el no coger y terrorismo individual, coger las armas y cargarme al primer israelí que vea por ahí, ¿vale? Es impresionante, la verdad, Además, cómo... sí, sí, No, eso, que cómo han sabido expandir esta necesidad de tener que aguantar, de tener que tener paciencia para poder llegar a un futuro donde tengan esa justificación en el plano internacional. Es impresionante, la verdad. además hay que tener en cuenta de que ha sido precisamente Israel el que buscaba que fueran los palestinos los que rompieran el alto el fuego. O sea, Israel, ya has comentado tú varias violaciones, ¿no?, que ha cometido a lo largo de este alto el fuego, pero ellos no buscaban romperlo abiertamente, buscaban eso, boicotearlo, torpedearlo, sabotearlo para que hubiera una reacción palestina, bien, y Israel tuviera, al fin y al cabo, la justificación de, ¿ves? Habéis sido vosotros, entramos con todo. Y no han podido. Y no han podido. O sea, la gente no se da cuenta de estas pequeñas victorias, porque que Palestina todavía siga teniendo el apoyo de la clase trabajadora internacional es precisamente a estas pequeñas batallas que va ganando la resistencia palestina a Israel. No caer en las provocaciones sionistas y precisamente que sea Israel la que viole y rompe el alto el fuego. Todas estas cuestiones, al fin y al cabo, legitiman a la resistencia palestina. Lo que tú dices, no caer. Sí, ha habido actos de terrorismo individual a lo largo de la lucha palestina, sí, claro que sí. Pero ¿cómo está combatiendo la resistencia palestina al ejército israelí? Porque muchos se irán a la boca a los sionistas, pero no estáis combatiendo un ejército. Estáis combatiendo milicias y no podéis con ellas. No podéis con ellas. Y en la última batalla, además, os derrotaron en Gaza. Porque tuvisteis que salir y además sin cumplir ninguno de los objetivos fijados. Esto es muy importante. ¿Eh? Esto es muy importante porque echa por tierra todo el argumentario, todo ese discurso sionista de Netanyahu y compañía. Ahí la diferencia, ¿no? Entre luchar por dinero o luchar por ideales, luchar por tu gente, luchar por el honor. Pero bueno, la verdad que se ve muchísimo la diferencia. Y bueno, en este alto al fuego, algo que se veía venir era que si les torpedean el tener que entrar a Gaza y no pueden atacar Gaza, ¿qué van a hacer? Fijarse en Cisjordania, en el West Bank, como se dice en inglés, con lo cual llevaron a cabo la operación Muro de Hierro sobre Cisjordania y, pues bueno, dejando claro que algo que se veía venir estaba hecho para eso, igual que hemos dicho que los acuerdos de Minsk era para ganar tiempo en contra de Rusia, en este caso, este alto al fuego fue dirigido directamente para orientarse ahora en Cisjordania, donde, aparte de atacar población civil por parte de Israel, bueno, vaya sorpresa, no es su modus operandi completamente, han destruido el campamento de Jenin y han cometido la mayor limpieza étnica que se ha dado en la zona desde 1967, ¿vale? Expulsando a más de 43.000 palestinos con este ataque. Es la verdad que escalofriante y parece ser que es lo que decimos siempre, Israel tiene los límites, las líneas rojas, las sobrepasa constantemente y sigue sin pasar nada. A mí la verdad que cada vez me alucina más. Y para que os deis cuenta de la brutalidad con la que actúa Israel, o sea, nada más romper el alto el fuego, con los primeros ataques ya asesinó a 400 personas. Es más, desde que se han reanudado los ataques en Gaza, los muertos ya ascienden a 634. Y si vamos a los muertos que hay desde el 7 de octubre, tenemos que decir que Israel ha matado a 50.000 palestinos, a más de 50.000 palestinos. Y bueno, dar estas cifras a veces no sirve de nada porque igual para cuando se estrene el vídeo esto ya las cifras han ascendido. O sea, es muy, muy triste la brutalidad con la que actúa Israel. Y a estos bombardeos hay que sumar que Israel ya ha lanzado una nueva ofensiva terrestre sobre Gaza, que es al fin y al cabo la oficialización de la ruptura del alto el fuego. Y esto va a hacer que
se reanuden los combates dentro de Gaza, al fin y al cabo. O sea, y los israelíes no sé qué esperan, pero van a encontrar lo mismo que tuvieron el 7 de octubre. Es decir, derrota, derrota y derrota. Porque no van a poder realmente con los gazatíes y menos aún con la resistencia palestina. Exactamente. Y bueno, otro actor clave para la resistencia palestina ha sido, sin duda, Yemen. Y no Yemen en general, sino concretamente Ansar Allah. Parte de los yemeníes o, como mejor se les conoce en los medios occidentales, los hutíes, que bueno, han demostrado ser unos de los actores, por no decir los actores, más coherentes, más fieles hacia la resistencia palestina y con las acciones que más daño hacían a Israel, sin ninguna duda, porque atacaban a lo económico, ¿vale? Que han ido directamente al Mar Rojo, pero bueno, donde pues bueno, cuando Israel comenzó obviamente a detener esta entrada de ayuda humanitaria, ¿no? Los yemeníes dijeron, vale, vale, vosotros hacéis eso, perfecto, pero nosotros vamos a reanudar nuestros ataques, porque con el alto al fuego ellos también dijeron que iban a dar un paso atrás, ¿vale? Con lo cual, cogen y lo cumplen, ¿vale? Porque ellos si hablan, se ha visto que cada vez que han hablado lo han cumplido, ¿vale? Con lo cual, ¿para qué les ha servido esto? Para ser atacados por los Estados Unidos, ¿vale? Porque Donald Trump ya dijo clarísimamente que iba a ir a por los yemeníes, que eran un peligro clarísimo y que había que ir a por ellos. Y de hecho, no sé si habéis seguido las noticias y sobre todo Twitter, porque esto tampoco ha saltado en las noticias, pero bueno, ha pasado un poco desapercibido, que es que metieron por equivocación a un grupo de Signal, que es una especie de WhatsApp un poco más encriptado, etcétera, a un periodista, uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos, a un grupo de Signal donde organizaron el bombardeo de Yemen. Es decir, hablaban cómo bombardearlo, hablaban de que los europeos están siendo cobardes, nosotros tenemos que saltar a defenderlos, etcétera. Y el periodista, como pro-yankee, vamos, no podría decir 1000 calificativos sobre esto, cogió y a los días, cuando vio que era algo real, se salió, les escribió a todos y ya está. Decía yo, quédate, pero si puedes tener información clave. Obviamente no ha dado información ni a los yemeníes ni nada, pero ha dicho, es que esto estaba hablado y se ve por qué querían atacar y que eso de organizar un bombardeo por Signal, que qué cutrez a la que hemos llegado, pero bueno, también el periodismo, ¿no? Real y que quiere demostrar la verdad, etcétera, pues bueno, aquí se ven las contradicciones, pero bueno. Y cambiando de país en la zona, pero cambiando de país, vamos un poco con Siria, ¿no? Porque este marzo ha sido muy duro para Siria y para los sirios, porque durante este mes las hordas takfiríes de al-Jolani han protagonizado verdaderas masacres contra las minorías étnicas y religiosas del país, demostrando su verdadera cara salvaje y terrorista, hay que decirlo abiertamente. Pero, a decir verdad, los asesinatos sectarios y las cacerías contra las minorías en Siria no es nada nuevo, porque todo esto comenzó cuando HTS tomó el poder. En los primeros días después de que al-Jolani y compañía tomaran el poder en Siria, se viralizaron muchísimos vídeos también, ejecuciones públicas, ahorcamientos y demás, o sea, pero esto ha continuado. A los medios de comunicación les ha costado mucho hablar sobre todo esto, y cuando lo han hecho han tratado de desmarcar a al-Jolani y el gobierno, el nuevo gobierno sirio, de las acciones terroristas, ¿no? Diciendo que, bueno, estas acciones, estas cacerías, asesinatos sectarios es obra de extremistas que no han conseguido ser controlados del todo, ¿no? Por HTS. Pero es que esto es falso, porque los grupos terroristas takfiríes que han protagonizado estas acciones están bajo el mando del Departamento de Operaciones Militares. Y este departamento está supeditado a HTS. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al-Jolani y sus cortacabezas sabían de primera mano lo que se estaba haciendo en Tartus y en Latakia, es decir, en las zonas occidentales de las regiones costeras de Siria. Lo sabían de primera mano, las toleraron y las fomentaron.
Bien, la verdad que todas estas acciones solamente podía tener un desenlace, que era el levantamiento de las minorías y más concretamente de los alawitas en contra del gobierno de al-Jolani. Y así ha sido. En Latakia y en Tartus se creó el escudo costero para combatir a HTS, que era de mayoría alawita, e hicieron incluso un llamado al resto de minorías para expulsar del gobierno a al-Jolani. Y con el tiempo se han creado nuevas organizaciones como el Comité Militar para la Liberación de Siria, cuyo objetivo máximo sí es derrocar a HTS y velar por la protección de todos los sirios y la soberanía nacional del país. Bien. Y lo más penoso de todo es que HTS ha decidido ir a por las minorías que existen en el país, mientras que tiene a un invasor dentro de sus fronteras, que es Israel, que aparte de invadir el país y quedarse a pocos kilómetros de Damasco, ha continuado bombardeando el sur de Siria. HTS no responde a esas acciones. No responde a las acciones de Israel, que Israel cada vez más, muestra sus intenciones expansionistas, porque Israel, como siempre, utiliza la excusa del terrorismo. Hay que crear una zona de amortiguamiento, tiene que haber una zona desmilitarizada para de esta manera defender nuestra existencia como país y no sentirnos amenazados. ¿Bien? Esto mismo lo llegó a defender Putin y lo han tachado de que quiere hacerse con la mitad de Europa, la verdad. Pero es que esto no es más que una excusa por parte de Israel para agrandar su esfera de influencia en la región. Porque no hay nada más que ver la zona que está exigiendo Israel de que se desmilitarice. Es al fin y al cabo un primer pasito para, sí, aumentar su esfera de influencia y, quién sabe, hacerse directamente con esa región. Porque Israel ha exigido a Siria que desmilitarice todo el sur. Todo el sur. No solamente eso, sino que además se ve que sus intenciones son expansionistas porque ha creado puestos de avanzada, lo que demuestra que Israel va a establecerse tarde o temprano en el sur de Siria, pero para ello quiere una Siria débil. ¿Y cómo se puede fomentar esta Siria débil? Bueno, pues balcanizando Siria, por ejemplo, partiendo de esas disputas sectarias que pueden darse dentro de Siria. Es que yo a veces pienso que es duro ser marxista-leninista, llevar el análisis materialista dialéctico, sobre todo en la geopolítica, porque es duro ver las cosas y tener razón, y ver otro suceso y tener otra vez razón, y tener razón. Es que lo estamos diciendo desde hace tiempo lo que va a pasar, y estábamos diciendo esto de Israel, cómo iba a intentar entrar a Siria y cómo el HTS estaba, o una vez más, poniendo el culo, como dicho mal y pronto, y cómo iban a dividir y la posición que iban a tomar los kurdos, que ahora hablaremos, pues que se está siendo vergonzoso. Entonces, es que es una barbaridad y no se esconden. Eso es lo peor, que no se esconden y ya está. Pero bueno, también habría que denunciar, obviamente, todo el terrorismo takfirí, como hemos dicho, que está llevando a cabo, sobre todo el HTS, como imagen clarísima de este terrorismo takfirí, y sobre todo denunciar la complicidad y el apoyo clarísimo que está llevando a cabo la Unión Europea e incluso España, ¿no? Con esta foto vergonzosa de Álvarez en Siria. Pero bueno, ¿qué actitud ha tomado la Unión Europea, ¿no? Que dice ser el defensor de los derechos humanos? ¿Qué actitud ha tomado ahora que se ha atacado por ejemplo, a los alawitas, ¿no? Como bien ha dicho ayer en el ataque y Tartus, o bueno, a los cristianos incluso, ¿vale? Pues en vez de condenar, lo que ha hecho ha sido echar la culpa a los elementos proasadistas, porque sí, y ha dicho, además, le doy un premio y le doy 5.800 millones de euros a esta nueva Siria de HTS en plenas masacres, que es que, ¿qué punto de masacres y qué punto de violencia ha tenido que tener, que hasta en la televisión ha salido todas estas masacres que han llevado a cabo, ¿vale? Es decir, que está siendo impresionante y aún así le dan 5.800 millones a estas hordas pro al-Jolani. Es que me parece vergonzoso y es que aquí ya se les cae completamente la careta. Y bueno, una de las soluciones que se viene demandando para Siria desde hace mucho tiempo, esto es un plan sionista de que tiene muchos años, pero cada vez está cogiendo más fuerza con la toma de poder por parte de HTS, que es la solución de 3 estados.
No es la solución de Palestina, es la solución de 2 estados. Esta es otra cosa. Solución de 3 estados, es decir, balcanizar Siria para crear 3 estados y de esta manera, bueno, llegar a una especie de paz, ¿no?, en Siria. Y os preguntaréis, ¿qué 3 estados? Bien, yo os voy a ir poniendo en pantalla las fotos para que podáis visualizar lo que voy a decir, ¿no? Bueno, un estado alauita, cristiano y chiita en la costa occidental, Latakia y Tartus. Una república islámica de HTS en todo el centro de Siria. Y un estado kurdo druzo conectado a través del corredor de David y el espacio invadido por Israel en el sur de Siria. Esto no es ninguna solución, hay que dejarlo muy claro, porque es lo que vienen buscando los sionistas desde hace años. La balcanización de Siria. Es decir, una Siria pequeña, fragmentada y débil, que es lo que interesa a Israel. Porque Israel, al fin y al cabo, que el Estado se consolide, su Estado, el Estado sionista, se consolide y lo hace de 2 maneras. Uno, expandiéndose, o 2, debilitando a los países árabes, que es lo que ha hecho constantemente. Ya fomentó una guerra civil, por ejemplo, en el Líbano. Y ahora vemos que con lo que está pasando en Siria, bueno, le va como anillo al dedo para aumentar su esfera de influencia, establecerse en Siria y además fomentar toda esa rivalidad sectaria para de esta manera tener al lado un país que no suponga ninguna amenaza. ¿Vale? Y es que además, con la balcanización del país, Israel podría aumentar enormemente su influencia en la región a través del Estado kurdo druzo. Porque estos 2 estados quedarían conectados a través del corredor de David y a su vez haría frontera con Israel, que ya ha tomado los altos del Golán y una buena parte del sur de Siria. Y esto permitiría a Israel conectarse a través de este estado kurdo druzo a los pozos petrolíferos que hay en Siria, que han estado los últimos años bajo las manos, bajo control kurdo. Y no solamente eso, sino que además haría tapón, bien, a uno de los principales rivales de Israel en la región, que es Turquía, porque la creación del Estado kurdo taparía todo el norte de Siria, que es donde hace una buena parte de frontera con Turquía, y Israel se podría quedar tranquilo en ese sentido. Entonces, por eso mismo decimos, ¿no? Los sirios tienen que luchar al fin y al cabo por expulsar a estos golpistas terroristas takfiríes y realmente recuperar su soberanía nacional y crear un Estado como lo que era antes, un Estado secular, de mayoría musulmana, pero que se promocionaba cierta convivencia. Porque al fin y al cabo mucha gente critica al Assad o al padre al-Assad, olvida que, por ejemplo, fueron precisamente bajo el gobierno de al-Assad cuanto más sunitas ascendieron al gobierno. Pero bueno, entonces estas cosas hay que decirlas para que la gente no caiga en el sentido de que iban a por los musulmanes y demás. No, es que esto es completamente falso. Era completamente falso. Y lo que tienen que hacer es luchar efectivamente por una Siria verdaderamente soberana, alejados de los invasores sionistas y de estas hordas takfiríes que en buena parte están, sí, influenciados por los turcos de Erdogan. Bien, entonces esto es por lo que tienen que luchar. Y sí queremos decir que la solución de 3 estados es bastante improbable, porque además en las últimas semanas hemos visto varias acciones de los kurdos y los drusos que demuestran que van en otra dirección. Por un lado, los kurdos han llegado a un acuerdo con HTS para integrarse en la nueva Siria. ¿Bien? Y esto a mí me da mucha gracia, ¿no? Porque se ha romantizado a los kurdos enormemente por la izquierda durante los últimos años. Los kurdos no querían oír hablar de al-Assad. Y ahora que vienen estos cortacabezas, estos takfiríes, llegan a un acuerdo para integrarse en la nueva Siria. ¿Pero qué es esto? O sea, yo puedo entender que los kurdos tuvieran diferencias con el gobierno baacista sirio, pero ¿no era mucho más lógico que la situación política y social que proponía el baacismo favoreciera a los kurdos que lo que proponen al-Jolani y sus hordas? O sea, ¿a qué están jugando los kurdos? Bueno, es que no juegan a nada, es que no tienen maniobrabilidad de decisión. Si dice Estados Unidos, al fin y al cabo, que tú aquí te tienes que acercar a
a los takfiríes, pues te vas a acercar y los kurdos por detrás se acercan y punto final. Esto es lo que hay. Pero realmente demuestra el papelón que están jugando los kurdos, ¿eh? El papelón. O sea, es una auténtica vergüenza para que luego además sean romantizados por toda la izquierda general, que luego, por cierto, calladitos, ¿eh? Todos calladitos. Ahora toda esta gente que ensalzaba, rollaba y no sé qué, ahora les da absolutamente igual que cojan de un plumazo y desmantelen ese autogestión y municipalismo y el confederalismo democrático y todas estas cosas, ¿no? Ahora les da absolutamente igual. Y por otro lado, también los drusos parece que van a seguir el mismo camino que los kurdos. Ya digo, o sea, los kurdos están teniendo un papelón enorme, porque aparte de entrar y aceptar integrarse en la nueva Siria, hay que tener en cuenta también el papel jugado por Öcalan en Turquía, porque Öcalan, después de conversar con varias figuras políticas de Turquía, llamó a dejar de lado la lucha en Turquía y disolver el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. O sea, no solamente, por un lado, deciden poner fin al conflicto con Turquía, disolver el PKK y por otro lado deciden integrarse en la nueva Siria. O sea, los kurdos, como los alemanes, siempre en el lado incorrecto de la historia. Siempre. O sea, no sé qué capacidad tienen los kurdos, pero siempre en el lado incorrecto de la historia. Aliados de Estados Unidos, aliados de Israel y ahora de HTS. Y además, Öcalan pide disolver el PKK y dejar las armas. ¿Dónde están todos esos izquierdistas que romantizaban Rojava, romantizaban Kurdistán? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos ellos? Que lo ponían como ejemplo de lucha. Pues habrá que sepáis que han dejado de lado la lucha y además deciden colaborar con este nuevo gobierno terrorista sirio Takfiri, para que lo tengáis en cuenta. Es que yo me acuerdo cuando con 18, 19 años empecé a leer el libro de Abdullah Öcalan sobre el confederalismo democrático y va, qué guay, qué interesante, qué revolucionario, tal cual, que si Marx, que si tal, anarquismo, comunismo, guau, qué guay, es la unión de todo. Y claro, aquí expresamente en Euskal Herria, justo es una zona donde el Kurdistán se lleva mucho, la verdad, y siempre hay esa unión del pueblo kurdo con los vascos, etcétera, y ahora está todo el mundo callado, está todo el mundo callado, y es que me hace bastante gracia porque es investigar un poquito, y como bien ha dicho ayer, siempre en el lado incorrecto de la historia, pero bueno, para variar. Entonces, vayamos a otros sucesos que se están dando a nivel mundial. También vámonos a África, en este caso, concretamente a la República Democrática del Congo, donde, bueno, África en general es un continente lleno de bandas armadas, bandas terroristas, donde muchas, desgraciadamente, no son en busca de una soberanía mayor, de un panafricanismo, ¿no? Como puede ser la Unión del Sahel que se está dando ahora, o ese panafricanismo de Lumumba, etcétera, Thomas Sankara, no. Son fuerzas proxy para defender estos intereses, sobre todo intereses en tierras, que después hablaremos de ello, porque, bueno, este es el caso que esta guerra que se ha reabierto, si es que se ha cerrado alguna vez, en la República Democrática del Congo, ¿vale? Donde el M23, una fuerza que se puede decir proxy de Ruanda prácticamente, invadió la República Democrática del Congo y se ha hecho con el control de la ciudad de Goma, que es una de las mayores ciudades del este de Congo, con cerca de 1 millón de habitantes, y además de esto también se ha hecho con Bukavu, otra ciudad clave, con 1,3 millones de habitantes, con lo cual ha expandido muchísimo su territorio, su alcance. Y bueno, recientemente también el M23 se ha hecho con la ciudad de Walikale, un importante centro minero del país que, bueno, de hecho esta es la clave, ¿no? Un centro minero que realmente, si vemos dónde están las batallas, dónde están las guerras, es en territorios clave, en centros mineros clave. Y yo ya lo dije en el anterior repaso que hicimos y tratamos un poco por encima también lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Y es que este conflicto se encubre, ¿no?, con el supuesto conflicto étnico-tribal Hutu-Tutsi. Y en realidad es un conflicto por recursos minerales
de la República Democrática del Congo, en la que Ruanda y ahora también Uganda quieren aprovecharse. O sea, hay dos movimientos actuales en África. Uno es la Confederación de los Estados del Sahel, ¿bien?, con Mali, Burkina Faso y Níger, que tratan, al fin y al cabo, de conseguir su soberanía nacional y defenderse del intercambio desigual, del neocolonialismo. Y después tenemos los países de África Oriental, ¿bien?, que destacan Ruanda y Uganda, en el que estos dos países no tratan de destacar en África intentando mantener su soberanía nacional. Bueno, y Kenia también, Kenia también habría que meterla aquí, pero no destacan por eso, sino que destacan por desestabilizar países que están al lado, países limítrofes y que tienen muchos recursos naturales. Caso muy carismático o que evidencia mucho todo lo que estoy diciendo es la República Democrática del Congo. Bien, luego también el tema de Sudán en el norte, también quienes han apoyado. O sea, son dos ejemplos de dos movimientos que se están dando en África que demuestran ese carácter contradictorio del propio desarrollo del continente africano, que a su vez es, por un lado, la Confederación de los Estados del Sahel, pues el panafricanismo y más alineado con las nuevas fuerzas y potencias emergentes del mundo, véase pues los BRICS, Rusia, China y demás, y luego tenemos a Uganda, Kenia y Ruanda, que es a costa de sus países vecinos, ¿no?, como la República Democrática del Congo, y actúan como verdaderos proxies del imperialismo occidental. Entonces aquí esto hay que entenderlo para entender el carácter contradictorio del continente africano. Y no hay que olvidarse tampoco, lógicamente, de los intereses que tienen las transnacionales y sobre todo Estados Unidos en los recursos minerales de la República Democrática del Congo, que ha sacado tajada de este conflicto durante demasiado tiempo, y además este conflicto se ha alargado por demasiado tiempo también y ha dejado millones de muertos. Hay que dejarlo muy claro, porque a la gente no le importa, lógicamente, son africanos que están ahí, lo hemos normalizado, no. Estas personas son seres humanos, ante todo son también trabajadores y los están esclavizando y matando a través de distintas fuerzas proxy, los están esclavizando a través de grupos terroristas como el M23 y demás. ¿Bien? Y la comunidad internacional ha tratado de apaciguar la situación pidiendo el cese de las hostilidades. Incluso se ha tratado de llevar a cabo unas conversaciones de paz en Angola para poner fin al conflicto. ¿Qué ha pasado? Que no se han celebrado estas conversaciones de paz y el M23 continúa avanzando. Y el conflicto, en vez de calmarse, ahora la propia Uganda ha invadido a la República Democrática del Congo con la excusa de crear una zona de protección que huele a la misma excusa que suele imponer Israel para invadir terceros países. O sea, el M23 incide, desestabiliza estas regiones y dice Uganda, muy peligroso esta desestabilización, hay terrorismo, invado República Democrática del Congo y me quedo con un cachito. Y a Uganda hay que sumarle, como no, Ruanda, que está apoyando con sus soldados al M23. O sea, aparte de ser una fuerza proxy, es que también hay militares ruandeses, aunque Ruanda no dice que no hay soldados suyos, sí que los hay. Sí que hay soldados suyos apoyando al M23 y ayudándoles en la invasión a la República Democrática del Congo. Y veremos a ver qué papel desempeña aquí Congo. Porque el Congo, si se desestabiliza esto aún más, el Congo lo tiene muy tentador para crear el Gran Congo. ¿Bien? Entonces, veremos, porque este tipo de guerras en África, cuidado, porque nos parece que son muy lejanas, pero pueden tener repercusiones muy potentes, muy potentes. Y esto hay que analizarlo porque luego la gente se queja de la inmigración y demás, pero esto es una de las raíces del problema de distintas oleadas de migraciones. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar esto de manera materialista. Y es que el carácter imperialista de este conflicto se ve cada vez más claro cuando la propia República Democrática del Congo ha pedido ayuda a Estados Unidos para pararle los pies al M23 y a sus vecinos ugandeses y ruandeses. Y, al final, si esto se cumple,
Al final Estados Unidos va a salirse con la suya. Porque, ¿qué puede ofrecer la República Democrática del Congo a Estados Unidos para que Estados Unidos le dé ayuda? La explotación de sus recursos minerales a los estadounidenses, a cambio de seguridad, que a Estados Unidos le va a permitir ya saquear abiertamente sin necesidad de utilizar terceros países como es Ruanda o ciertas fuerzas proxies como es el M23. En esto reside la desestabilización de distintos países, por ejemplo en África. Utilizar grupos armados que no son más que fuerzas proxy de países que a su vez están alineados con los intereses occidentales, para esta manera países como la República Democrática del Congo, desesperados, pidan ayuda a Estados Unidos a cambio de la explotación de sus recursos naturales y minerales. Porque si Estados Unidos acepta, se va a convertir en uno de los mayores explotadores de recursos tan importantes como por ejemplo el coltán o el oro. Porque en la República Democrática del Congo hay mucha cantidad de estas materias. A Estados Unidos le interesan enormemente, ni qué decir a Elon Musk. Bien, entonces, este es el juego, esto es neocolonialismo. Esto es. Y si nosotros queremos realmente entender cómo funciona este choque, cómo incide Occidente en terceros países, tenemos que analizar este tipo de cuestiones respecto a África y cuáles después pueden ser las repercusiones que tenemos nosotros. Y por eso es tan importante apoyar procesos como los del Sahel, porque es totalmente lo contrario a todo esto. Y lo que está llevando a cabo los estados del Sahel dotan de herramientas emancipadoras, liberadoras y soberanistas a los estados africanos sin necesidad de entrar en este tipo de depredaciones, que al fin y al cabo, ¿quiénes son los máximos beneficiados de este tipo de guerras? Pues bueno, ya vemos, Estados Unidos. Además, a mí la única duda que me puede surgir aquí es a ver si Estados Unidos pone en una balanza y dice, bien, tengo que sacar coltán, por ejemplo. Para ello lo que se está haciendo a día de hoy es trabajo infantil, trabajo esclavo, etcétera. Con lo cual, me renta que haya un tercer país africano que también son negros y que ellos mismos exploten a este trabajo infantil. O si Estados Unidos llega, también va a poder tener ese trabajo infantil o va a tener que cambiar algo. Entonces, yo es la única balanza que veo que puede tener Estados Unidos para seguir apoyar abiertamente a Ruanda o apoyar al Congo. Pero bueno, habrá que ver y es que totalmente se ve por qué se dan estas guerras casualmente en las zonas más ricas en cuanto a recursos primarios. Pero bueno. Pasando ya al último tema, si seguís las redes sociales sobre todo, un, un suceso también con mucha imaginería, ¿no? Con esto de Pikachu, etcétera, está siendo las protestas de Turquía en contra de Erdogan, ¿vale? Porque el pasado 19 de marzo la policía turca detuvo al alcalde de Estambul, que es líder del Partido Republicano del Pueblo, corte secular, y el principal opositor del presidente Erdogan, que sería Ekrem İmamoğlu, donde un tribunal decretó su ingreso en prisión pues bajo acusaciones de corrupción y terrorismo. Están siendo unas muy duras, si estáis siguiendo las redes se ve, muy multitudinarias también y también está poniendo a prueba el gobierno de Erdogan, que, pues bueno, en estos últimos años la verdad que ha tenido una deriva autoritaria impresionante y en el plano internacional es de los países que más hábilmente se está moviendo, porque sin que Turquía en un principio no pensemos que es un país especialmente rico en cuanto a recursos o con una industria súper acelerada, etcétera, se está posicionando siempre y está consiguiendo sacarle rédito a toda guerra que se está dando, al menos cerca suya, con lo cual, sobre todo, se está viendo esto, pues bueno, en Oriente Próximo, especialmente con Siria, ¿vale? Entonces, supuestamente el alcalde de Estambul, İmamoğlu, ha sido detenido por corrupción, por terrorismo, etcétera, pero parece ser que también hay razones políticas, o que las razones políticas son las que de verdad pesan, porque para las elecciones de Turquía que se van a dar en 2028, dentro de 3 años, todavía queda, pero bueno, justo iba a ser nombrado como candidato presidencial
Imamoglu, que al parecer, pues bueno, la gente es bastante afín a él, con lo cual podía plantarle cara de verdad a Erdogan y esta deriva autoritaria, pues bueno, no le permitiría ganar las siguientes elecciones. Con lo cual, a consecuencia de esta detención del alcalde de Estambul, han comenzado protestas en Turquía que, como os decimos, están siendo muy, pero que muy multitudinarias y cada vez, debido a la represión que ha llevado a cabo, está teniendo más afines, más adeptos y sobre todo está teniendo más repercusión en los medios que, bueno, por ahora hay 1.100 detenidos, que ya os digo que es muchísimo, y por participar obviamente aquí en las protestas y se está llevando a cabo una censura descarada hacia estos manifestantes, ¿vale? Donde, pues bueno, si todo sigue este ritmo, está escalando mucho y la verdad que se puede convertir en un dolor de cabeza como mínimo para Turquía, para Erdogan especialmente, obviamente, y que puede ser un antes y un después para el poder de Erdogan, que lleva teniéndolo, como os hemos dicho, lleva acaparando cada vez más y más poder mucho tiempo. Y si tenemos que caracterizar lo que está pasando en Turquía, bueno, hay que decir que es un tanto complejo porque, bueno, a primera vista, digámoslo de esta manera, la naturaleza de estas protestas son de corte occidentalista. Bien, o sea, cumple muchos de los esquemas de las revoluciones de colores. Bien, lo vimos en Georgia, tema primavera árabe, Ucrania, Euromaidán, o sea, cumple muchas características de una revolución de colores, es que además su base social son los jóvenes estudiantes, lo que, ya digo, o sea, todo parece indicar que es un intento de revolución de colores en contra del gobierno de Erdogan en Turquía, que, como bien has dicho tú, es un... Bueno, Turquía se ha convertido en los últimos años en un país a tener en cuenta en la disputa geopolítica. Rascó de la disputa entre Armenia y Azerbaiyán, apoyando a Azerbaiyán, lógicamente. Aquí hemos comentado su esfera de influencia enormemente en Siria a través de HTS, el Ejército Nacional Sirio también, contra los kurdos y demás. Vemos cómo ha conseguido que Öcalan se ponga literalmente de rodillas para que deje de lado su lucha contra Turquía y disuelva el PKK. Con el tema de la guerra en Ucrania también ha estado jugando a ambos bandos, que sí ha estado vendiendo a Putin, pero luego también dentro de la OTAN. O sea, es un actor político a tener en cuenta, enormemente. Y claro, aquí una de las principales limitaciones que tiene Turquía es que es el principal rival geopolítico en Oriente Próximo de Israel. Porque Israel, lógicamente, se está frotando las manos con lo que está pasando en Turquía, porque Erdogan es su rival político, es hábil y ha sabido ingeniárseles para extender su esfera de influencia sobre Siria a través del Ejército Nacional Sirio y HTS. Entonces, claro, Israel no le interesa que Turquía se haga fuerte. No le interesa que materialice esas ambiciones irredentistas neo-otomanas que tiene Erdogan. No le interesa. No le interesa. Entonces, bueno, no hay pruebas, veremos la información que sale más adelante, pero a mí no me sorprendería, la verdad, que Turquía bueno, que en Turquía Israel estuviera por detrás de las protestas que se están dando. Y la verdad que esto ya es mi opinión, yo creo que a mí no me disgustaría para nada que Erdogan tuviera su merecido y fuera derrocado, después de lo que ha llevado a cabo en Siria y cómo ha maniobrado entre bambalinas con Rusia e Irán, abandonando la República Árabe de Siria. O sea, aquí, bueno, Erdogan ha podido a veces chocar con ciertos intereses occidentales, pero es que tiene sus propios intereses irredentistas neo-otomanos y al fin y al cabo ha demostrado, como decía Fira, ser Erdogan realmente, ¿no? Eso es realmente lo que es Turquía y hay que pararle los pies. Lógicamente, ahí está dentro de mí, ¿no? Esa contradicción de que, claro, pero que se haga débil, por ejemplo, en este sentido, Turquía puede favorecer a Israel. Pero yo creo personalmente que Erdogan tiene que tener su merecido.
O sea, Erdogan tiene que tener su merecido, tiene que ser tumbado como agente político, porque aparte de cómo ha aumentado la esfera de influencia dentro del Oriente Próximo y se ha convertido en el principal rival político, geopolítico de Israel en la región, dentro de la propia Turquía ha habido un auge autoritario enorme, enorme, centralizando el poder en él, y eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, ya digo, o sea, sé que van a haber muchas críticas a lo que estamos diciendo ahora, pero a mí no me disgustaría que Erdogan cayera realmente. Absolutamente. Yo, la verdad que parándome a pensar, ¿no? A veces digo, ¿no? Vale, entre lo malo y lo peor, ¿no? Poniéndonos así, digo, vale, pero ¿qué puede ser ahora mismo peor que Erdogan, ¿no? En el plano internacional. ¿Qué puede hacer peor Turquía o qué puede hacer más daño y beneficiar más al imperialismo que lo que está haciendo Erdogan ya, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que, como bien has dicho tú, oye, también me alegraría enormemente que Erdogan eh, le parasen los pies ya de una vez. Tampoco es que tenga demasiadas esperanzas en la Turquía del futuro, obviamente. Pero bueno, habrá que ver cómo van las protestas, habrá que ver también quién está detrás. Eso con el tiempo ya irá saliendo poquito a poco y tampoco podemos adentrarnos en ello. Pero bueno, también hay que alegrarse porque Erdogan se lleve su merecido, con lo cual, pues eso, no sé, ya creo que estamos llegando al final del vídeo, así que, bueno, Oyer, no sé si tienes algo que decir. Yo por mi parte, la verdad que agradeceros a todos por haber llegado hasta aquí, si habéis llegado al final del vídeo, agradeceros por estar en estos resúmenes mensuales. Como siempre decimos, si queréis que ahondemos en algún tema, si creéis que nos hemos saltado algún tema o lo que sea, tenéis la caja de comentarios, podéis escribirnos también para que nosotros sepamos de otros sucesos. Al final somos dos y tampoco podemos abarcar todo, entonces nos pueden escapar cositas. Y eso, como siempre, agradeceros a todos. Yo para terminar, quiero comentar lo siguiente, que recomiendo a la gente que cada vez que haya un conflicto, bien, lea los análisis de comunistas de esos países, ¿vale? Y no os quedéis en un partido comunista, leer varios, ¿vale? El tema de Turquía, pues leer el Partido Comunista Turco, las distintas escisiones que hay, a los marxistas-leninistas turcos y a ver qué análisis hacen. Bien, porque hay bastantes comunistas que están saliendo a las calles en Turquía actualmente. Entonces, bueno, esto también es aplicable al tema del Congo, al tema, ya digo, sirio y demás. Esa es mi recomendación que hago. Cada vez que hay un conflicto, si primeramente queréis aventuraros a analizar, bueno, tener en cuenta lo que dicen los comunistas de esos países, que seguramente con el conocimiento que tengan del propio país os van a poder dar las herramientas para poder analizar lo que está pasando de manera correcta, ¿no? Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este repaso mensual. Y nada, como siempre, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!